Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora en que nos sintonicen. Vamos a comenzar una videoclase más, ahora con el tema de fenómenos ondulatorios. Entonces vamos a ver cuáles son esos fenómenos ondulatorios y recordemos que estamos en la unidad, estamos por terminar la unidad relativa a las ondas, tanto mecánicas como electromagnéticas. Por lo tanto, estos fenómenos ondulatorios se van a aplicar tanto a las ondas mecánicas como a las ondas electromagnéticas. Recordemos brevemente lo que ya hemos visto de las ondas mecánicas. Dijimos que su rapidez es variable dependiendo del medio donde se muevan. Así, por ejemplo, el sonido tiene una velocidad en el aire, a una temperatura de unos veintitantos grados, es aproximadamente de 340 metros sobre segundo, pero en el agua es más y en algunos metales todavía es mayor. Puede ser 1000, 1200, 1500 metros sobre segundo, dependiendo del tipo de metal. En cambio, las ondas electromagnéticas, que ya sabemos que van desde las ondas ELF, ondas de extremadamente baja frecuencia, pasando por las microondas, ondas de radio, luz visible, rayos X, hasta terminar en los rayos gamma, tienen una peculiaridad, que todas en el vacío viajan a la velocidad de la luz, sean rayos X, sea luz visible, sean microondas, etc. Bien, entonces vamos a comenzar y ahora, después de explicar cada uno de los fenómenos ondulatorios, vamos a realizar una pequeña ilustración, no un experimento, sino nada más una ilustración de a qué se refiere cada uno de esos fenómenos. Bueno, fundamentalmente hay 6, 7. Vamos a tratar el tema de efecto Doppler en otra videoclase, pero ahí vamos a tratar 6 de los fenómenos ondulatorios y comenzamos con el primero, que es la reflexión. Entonces, la reflexión es uno de los primeros fenómenos ondulatorios. Luego vamos a tener la refracción. Uno más, la difracción. Otro más es la interferencia. Uno más es la dispersión. Y bueno, vamos a encontrar que en la interferencia, lo vamos a ver posteriormente, hay dos tipos de interferencia, la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Y finalmente, bueno, penúltimo es la polarización. Y para otra videoclase vamos a ver uno que afecta tanto a las ondas mecánicas como las electromagnéticas, que es el llamado efecto Doppler. Lo escribimos para, bueno, por tener todos los fenómenos completos, pero este lo trataremos en una siguiente videoclase. Bien, entonces todos estos fenómenos, les comentaba al principio, afectan tanto a las ondas mecánicas como a las ondas electromagnéticas. Y entonces pues vamos a comenzar con estos fenómenos. Vamos a primeramente pues a comenzar con el fenómeno de la reflexión. Entonces todos tenemos una idea de qué significa reflexión. Bueno, se emplea en el lenguaje coloquial, en la filosofía, pero en la física pues tiene
un significado, tiene el siguiente significado. Hay diferentes fenómenos físicos en donde tenemos el fenómeno de reflexión. ¿Qué significa esto? Bueno, el lenguaje de la física fundamentalmente va a ser el cambio en la dirección de una onda. Así, por ejemplo, si tenemos un espejo sobre el cual incide un rayo de luz, este rayo de luz pues, va a sufrir una desviación en su trayectoria. Entonces, si este es el rayo incidente, este va a ser el rayo reflejado. Entonces, hay leyes para la reflexión, así como para cada uno de estos fenómenos. ¿Dónde se manifiesta? Bueno, en las ondas mecánicas, el fenómeno de reflexión lo encontramos en el eco. Nosotros, por ejemplo, hablamos y nos situamos a una cierta distancia de la pared, emitimos un sonido, una palabra, esta va a reflejarse y lo vamos a percibir nosotros como eco. En zonas arqueológicas, construcciones, etcétera, pues se puede ver este efecto como en Uxmal. Y bueno, en las salas de teatro, en otros lugares, pues se trata de evitar el eco precisamente para no distorsionar el sonido. Por eso las salas de conciertos se diseñan de cierta manera. Y bueno, ustedes habrán notado que cuando están solos en una habitación relativamente grande, su voz es distinta a cuando hay auditorio o hay muebles, etc. Eso es porque pues la voz tiende a rebotar sobre todos los objetos que hay alrededor. Entonces, este es el fenómeno de reflexión. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es? Un cambio en la dirección de la onda. Otro ejemplo en las ondas mecánicas es si tenemos una cuerda amarrada por uno de sus extremos a la pared. Generamos un pulso y este pulso se propaga y posteriormente acá el pulso se refleja en la dirección contraria. Entonces, estos son ejemplos, el eco y la propagación de un pulso y su cambio de dirección cuando llega al extremo de una cuerda que está amarrada a una pared o a otro obstáculo, y son entonces ejemplos en las ondas mecánicas. En las ondas electromagnéticas, que incluyen la luz, pues hay también varios fenómenos, y el más común pues es el que habíamos comentado. En una superficie, puede ser recta, puede ser curva, etc., un rayo de luz llega y se refleja. Sin embargo, también esto sucede con las radiofrecuencias, las ondas de microondas. Las microondas, ustedes han visto que es un plato con una pequeña antena. Bueno, pues ahí llegan las microondas, se amplifican y se vuelven a reemitir. Sobre todo, por ejemplo, en las estaciones repetidoras, para que no se atenúe la señal de una radiofrecuencia, de una microonda, etc. Por eso ven que la ciudad, para que tenga buena recepción la telefonía celular, pues prácticamente ya está inundada de repetidoras o antenas de microondas. Antes se hacía mucho con las estaciones de radio para pues propagar la señal a una distancia mayor. Bien, entonces en las microondas, las radiofrecuencias, en la luz visible, pues se da mucho este efecto de reflexión de las ondas. Con otro dispositivo también muy común, a lo mejor ustedes han cambiado el televisor con el control remoto y si alguien les estorba o hay un obstáculo, hacen rebotar la señal en la pared y se activa el comando de encendido
o de cambio de canal. Eso es porque recordemos que también los rayos o la radiación infrarroja con el que funciona el control remoto también son ondas electromagnéticas y por lo tanto se les puede cambiar de dirección. Entonces vamos a ilustrar con un ejemplo simple el fenómeno de reflexión. En el caso, del sonido sería un poco más difícil, vamos a hacerlo con un apuntador láser y un espejo. Nada más son, digamos, demostraciones sencillas para ver cada uno de estos fenómenos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un espejo. En el espejo, pues primeramente ahí tenemos unas láser. Vamos a apagar la luz para que se vea un poco mejor. Entonces ahí está el haz. Cuando yo lo dirijo al espejo, en el espejo vean que se forma el punto de luz. Sin embargo, moviendo el espejo puedo cambiar la dirección de las láser. Este es el fenómeno entonces de reflexión. Se da con cualquier tipo de luz visible, de una lámpara, etcétera, pero pues con el láser, como da un punto de luz o una zona muy pequeña de luz, pues se puede ver con mayor facilidad. Bien. Entonces, esa es una ilustración sencilla del fenómeno de reflexión usando ondas electromagnéticas, en este caso un apuntador láser. Bien, entonces vamos con un siguiente efecto que es el de interferencia. En este caso dijimos que en el fenómeno de interferencia vamos a tener dos tipos de interferencia. La llamada interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Nosotros ya vimos un poco de ondas senoidales, cómo se representan, etc. Bueno, si tenemos una onda que puede ser en la representación temporal o en la representación espacial, y otra onda también en la representación espacial, de tal manera que coincidan de manera aproximada, sus máximos y sus mínimos. Entonces, ¿qué va a suceder si a la señal, vamos a llamarle señal 1, y a esta vamos a llamarle señal 2, ¿qué va a suceder si sumamos las señales 1 más 2? Esto puede ocurrir cuando estas dos ondas coinciden en una misma zona del espacio. Pues entonces, matemáticamente el problema es simplemente sumar los valores y construir una gráfica, una nueva gráfica, con los valores sumados de las dos señales. Entonces, en 0 vale 0, y aquí viene lo interesante. Si este es un valor positivo, y este también, en principio diferente, si este es A1 y este es A2, la nueva señal va a tener como pico, dado que A1 en este punto se va a sumar a A2 en este punto, la nueva señal va a tener una altura máxima de A1 más A2, comenzando en el 0. Y posteriormente, vemos que esta sube, decrece, llega a un mínimo, y aquí otra vez, si aquí tiene un valor menos A1, y aquí tiene el mínimo un valor menos A2, sumando, vamos a tener aquí un valor en negativo de A1 más A2, más o menos esta distancia. Entonces ahí llegaría al mínimo,
y posteriormente otra vez al máximo. Es decir, aquí vamos a tener una onda de mayor amplitud, que es el resultado de la suma de las otras dos ondas. Entonces, en este caso, estamos hablando de una interferencia constructiva, porque la onda resultante tiene mayor amplitud. En este caso también se dice que las señales se refuerzan. Es, por ejemplo, el caso de un coro. Cuando una voz está cantando de manera individual, pero se sincroniza, y aquí es importante, porque si no se sincroniza la voz, es como en un mercado, una multitud, que se oyen voces, pero no se pueden distinguir muy bien. Si se sincroniza, por ejemplo, el canto de una voz con la de otro, con la de uno más, con la de 20, etc., pues entonces el coro hace que la señal acústica sea de mayor intensidad. Ahí estaríamos teniendo entonces un caso de interferencia constructiva. Se está amplificando la intensidad de la voz. Esto que sucede para el sonido también pasa para algunas señales electromagnéticas, como las señales de radio. Hay veces en que se refuerzan, pero también vamos a ver que, pues, en algunos casos la interferencia es destructiva, o es una interferencia no totalmente destructiva, pero que sí está, pues digamos, dañando, no exactamente dañando, sino, valga la redundancia, interfiriendo otra señal. Es cuando decimos coloquialmente se metió otra estación de radio. Bien, entonces esta es la interferencia constructiva. Vamos a ver el caso de la interferencia destructiva. Entonces, en el caso de la interferencia destructiva, aquí también hay dos opciones. Puede ser una interferencia destructiva total o parcial. Entonces, en este caso vamos a llamar la interferencia destructiva. Y vamos a considerar por los dos casos. Dos señales. Una que tiene una amplitud 1 y otra señal que tiene, también en la representación temporal. Entonces, en este caso, vamos a tener también una amplitud igual, pero, vamos a decirlo así, como si la onda estuviera invertida en sus intervalos. Entonces, A1 y A1. Entonces, en este caso, comienza en 0, pero el máximo lo alcanza en un valor negativo. Bueno, sería un mínimo. Y acá, otra vez, en A1, cuando esta señal alcanza el mínimo, esta señal alcanza el máximo. Otra vez, aquí alcanza el máximo, pero la señal alcanza el mínimo, y así sucesivamente. Es decir, es como una onda invertida. Entonces, por ejemplo, si esta fuera la señal 1, A1 por el seno de omega por el tiempo más la fase, esta señal pues sería sencillamente Y2 el negativo de esta señal. Entonces, ¿qué sucede si sumo las dos señales? Y1 más Y2, pues como son de la misma frecuencia, de la misma amplitud, de la misma fase, esto entonces es, esta señal es el negativo de esta, por lo tanto es Y1 más Y2 es igual a 0. Y entonces la señal resultante que tendría en el tiempo es una señal donde todos los valores
son iguales a 0. Es decir, esta fue una interferencia destructiva total. Las dos señales se encontraron en la misma zona del espacio y como estaban invertidos sus ciclos, al sumarse se hizo 0. Ahora bien, si esta señal tuviera una amplitud de A2, donde A1 es diferente de A2 en valor absoluto, pues entonces la señal sumada sería igual a, suponiendo que no cambie frecuencia angular y que no cambie la fase, sería entonces igual a A1 menos A2 por el seno, frecuencia angular, por el tiempo más alfa. Si comparamos esto en valor absoluto con cualquiera de las dos señales, vamos a ver que esta suma, es decir, Y1 más Y2 en valor absoluto, es menor tanto a Y1 como a Y2. Es decir, la señal es menor. ¿Qué tanto menor es? Como A1 menos A2. Entonces sería una señal más pequeña. Entonces en ese caso tenemos una interferencia destructiva parcial. Es decir, la señal no se anuló, pero sí disminuyó. Bien, vamos a ilustrar. En este caso es más complicado hacerlo con las ondas electromagnéticas, pero vamos a hacerlo con, con las ondas sonoras. Es un poco más complicado. Y lo vamos a hacer con un radio. Entonces, para eso vamos a tener el radio y el control remoto. Entonces, aquí el control remoto, aparte del LED, etcétera, hay una parte electrónica que es el oscilador, es la que produce los pulsos para, en un código de la televisión, de un aparato, etcétera, pues activar uno u otro comando. Entonces, esa parte central del oscilador es la que nos interesa en este momento. Y aquí está un radioreceptor común. Bueno, ya ni tan común, ya mucha gente ya no usa este tipo de radios. Yo tampoco no uso el radio, pero pues por ahí está en casa. Entonces vamos a encenderlo y lo vamos a llevar a las frecuencias del extremo inferior de amplitud modulada. Entonces, bueno, ahí está cualquier música, lo que sea. Y ahora observen que cuando activo el control remoto y lo acerco a la antena, vamos a tener ahí un zumbido. Ese zumbido es la interferencia. Entonces, es una interferencia porque a la señal de radio se le está metiendo otra señal del oscilador del control remoto. Entonces, ese es un ejemplo simple de interferencia parcialmente destructiva. ¿Por qué parcial? Porque no anula totalmente la señal acústica del radio, sino que simplemente la atenúa un poco con ese ruido que espero que hayan escuchado del oscilador del control remoto. Bien, entonces ya vimos que en la interferencia hay dos, constructiva y destructiva. Fundamentalmente, ¿qué es la interferencia? Cuando dos o más señales coinciden en una misma zona del espacio. Y el resultado matemático, y bueno, también físico, es una nueva señal que resulta de mayor amplitud si la interferencia es constructiva y que resulta de menor amplitud si la interferencia es destructiva. Si es una interferencia destructiva total, entonces la señal se anula, pero si es parcial, la señal resultante es menor a la amplitud de las señales originales. Y esto puede ser 2, 3, 4, 1000, m señales. No hay un número determinado, pero deben ser al menos dos señales que coincidan en una misma zona del espacio. Bien, entonces vamos al siguiente. Ya vimos el caso de la interferencia
y de la reflexión. Otro fenómeno que también es importante, además de la reflexión y de la interferencia, es la refracción. Refracción etimológicamente viene de refractar, refractar es romper. Entonces, bueno, ¿qué es ese rompimiento en física? Bueno, sucede que la luz o alguna otra onda mecánica como el sonido, pero vamos a centrarnos en la luz. La luz viaja, sabemos, en el vacío a 300.000 kilómetros por segundo. En un medio como el aire, pues la velocidad no es exactamente la velocidad de la luz en el vacío, pero no cambia mucho. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la luz llega a un medio como el agua, como el vidrio, etcétera? Bueno, pues ahí va a suceder que mientras la luz pasa por este medio, cambia su velocidad. Generalmente, en cualquier medio, la velocidad de la luz dentro de ese medio siempre es menor a la velocidad de la luz en el vacío. Y se define lo que se llama un índice de refracción como la velocidad de la luz en el medio entre la velocidad de la luz en el vacío. Dependiendo de el índice de refracción, pues podemos encontrar de cada material, vidrio, agua, etcétera, podemos encontrar entonces qué tanto menor es la velocidad de la luz en ese medio. Entonces, ¿qué sucede en la refracción? Pues bueno, cambia la dirección de la onda, ¿sí? También cambia, mientras está en el medio. Cambia la dirección de la onda en el medio, pero cuando sale vuelve a ser paralela a su trayectoria original. Y lo que es más importante, cambia o se altera la velocidad de la onda, en este caso sería de la luz, en el medio. Entonces, este es el caso de las ondas electromagnéticas. Un equivalente en las ondas mecánicas, pues sería en la corriente de un río. Si viene en una determinada dirección y luego hay una depresión o una elevación, entonces en virtud de ese obstáculo, la dirección y la velocidad del flujo de agua cambia. Si aquí es 1 y aquí es la velocidad 2, puede ser que la velocidad 2 sea mayor o menor que la velocidad 1. Entonces la velocidad del agua, después de pasar por ese obstáculo o depresión, cambia. Entonces ahí tenemos un caso de refracción en las ondas mecánicas. ¿Pasa lo mismo con el sonido? Sí. El sonido pues puede cambiar de dirección. De hecho, el altavoz está hecho para que no se disperse el sonido. Pero, por ejemplo, cuando hablamos en una habitación y alguien escucha porque hay una rendija, una puerta ligeramente abierta, el sonido se distorsiona un poco porque tiene que pasar por esa rendija. Entonces, también cuando pasa de un medio a otro, puede ser aire frío a aire caliente, hay también un cambio en la velocidad del sonido y por lo tanto también una cierta distorsión del sonido original. Bien, entonces este es el fenómeno de refracción. Vamos a ilustrarlo con